así que los que se incorporen más tarde pueden revisarlo y vosotros mismos, pues también si tenéis cualquier duda. Buenos días a todos, todos conocidos, amigos, colaboradores, empresas del ecosistema y, bueno, y compañeros en definitiva. Bueno, no hace falta que os explique qué hacemos y qué es el Parque Científico de Alicante, en tanto y cuanto sois parte de él, de una u otra manera. Os hemos convocado a este webinar informativo para presentaros el objeto y la posibilidad de participar en la sociedad C1 Shuttle Funding, que es un vehículo de inversión promovido por los dos parques de las dos universidades de la provincia, junto a otros profesionales del mundo de la inversión, que nos acompañan en el viaje y que dan esa faceta más profesional al vehículo. Es una SL que apoya a empresas de reciente constitución y de perfil innovador que requieren una pequeña inversión semilla, ¿no? Y surge, pues, como conocéis y habéis sufrido muchos en vuestras propias carnes, pues de la necesidad de estas pequeñas inversiones semillas en la travesía del desierto, pues que tiene que superar pues una pequeña empresa cuando se constituye y sobre todo si son de perfil innovador. El objeto, por tanto, es contribuir pues, al desarrollo del ecosistema emprendedor y favorecer que estos pequeños proyectos que requieren pequeñas o moderadas inversiones no tengan que ir a buscarlo fuera necesariamente, ¿no? Y también, lógicamente, el objeto de la SL es obtener rentabilidad, como no puede ser de otra manera, tanto para invertir en nuevos proyectos como para revertir a los socios. Y, en definitiva, pues lo que perseguimos todos los que estamos en el ecosistema pues es asentar más proyectos a la terreta, tenemos mucho potencial y, bueno, y es ir completando el puzzle para cubrir todas o tratar de cubrir o mejorar las condiciones y las herramientas de apoyo de las iniciativas empresariales innovadoras. Por lo tanto, la singularidad es cubrir ese gap semilla y aunar profesionales de la inversión y de la mano de los parques científicos de las dos universidades, como os decía. Hace una semana se constituyó el vehículo, la SL, y ahora se abre una ampliación de capital en las mismas condiciones de constitución, es decir, a valor nominal, y por esta razón os queríamos hacer partícipes en primera persona, aunque sea a través de la pantalla, por si queríais uniros al vehículo. En el futuro habrá consiguientes ampliaciones de capital, pero que ya no serán a valor nominal. Como además sabemos que tenéis esa sensibilidad emprendedora, ese compromiso con el ecosistema y también sois potenciales pequeños inversores, bueno, o grandes, ya cada cual, no conozco la situación y el patrimonio, pues pensamos que puede resultaros de interés. Como ahora explicará Mar con más detalles, el ticket mínimo planteado para hacer socios del vehículo, socios de esta SL, son 2.500, el máximo es el 20% del capital social y lógicamente, no hace falta que os lo diga, pero tengo el deber de hacerlo, dado que está dirigido a empresas incipientes, el riesgo es lógicamente alto, el potencial de retorno también puede serlo. Digamos, es la intención, y por eso vamos de la mano de inversores con recorrido en este aspecto para poder maximizar y optimizar las inversiones en empresas. Hoy os lo presentamos, o ahora mismo el enfoque que os va a plantear Mar es en la faceta de potenciales socios, pequeños inversores. No obstante, muchos de vosotros tenéis también proyectos empresariales que son sensibles de optar a este tipo de fondos, proyectos empresariales actuales o futuros, por lo que os va a interesar por la doble vía. Quería comentaros también que ayer lo presentamos a la comunidad universitaria, este vehículo con sus singularidades y también con la idea de favorecer que esta cultura de la inversión y esta implicación de la comunidad universitaria con más ahínco en este tipo de iniciativas que contribuyen al desarrollo socioeconómico, pues se vea favorecida, ¿no? Está teniendo bastante aceptación y vamos un poco justos de plazo. De hecho, yo ahora me tengo que ir corriendo a otro sitio, no os voy a poder acompañar, pero
como el plazo máximo para manifestar interés y uniros a la sociedad en caso de que tengáis de que queráis hacerlo, es hasta el 30 de junio, como explicará ahora Mar, pues no queríamos demorar más el calendario, ¿vale? Y además la que coordina el proyecto es Mar Cervera, que ahora os va a explicar un poco los detalles y a resolver todas las dudas. Bueno, y por supuesto, además de la sesión de hoy, que os enviaremos las dudas que podamos resolver, etcétera, quedamos, por supuesto, a disposición para aclarar las cuestiones que tengáis en los próximos días. Y bueno, no me quiero extender más y doy paso a la cuestión importante de hoy, sin dejar pasar la ocasión para deciros pues, que nos tenéis a vuestra disposición para lo que requiráis en el Parque Científico y, bueno, y ánimo con vuestros proyectos y ánimo que es viernes, ¿vale? Esto por lo de Manu de antes. Bueno, que tengáis un buen día y, bueno, y gracias también por la asistencia y por el interés mostrado, porque la verdad es que con el poquito plazo que había, pues hay bastante interés, como no podía ser de otra manera por ser quienes sois. Un abrazo a todos. Gracias, Olga. Gracias, Olga. Gracias, Olga. Bueno, pues después de esta introducción que ha hecho Olga, buenos días. Mi nombre es Mar Cervera, para los que no me conozcáis. También estoy en el equipo del Parque Científico y, como ha comentado Olga, pues estaré al cargo de este proyecto. Por supuesto, espero y contando con la ayuda de mis demás compañeros para el efecto, ¿no? Pero bueno, lo más importante es contaros un poquito los detalles, aunque Olga ha hecho una introducción bastante amplia de lo que son los aspectos clave que os vamos a comentar hoy, ¿no? Voy a presentar la presentación y además, como ya sé que algunos tenéis prisa, voy a intentar ser bastante breve y concisa, aunque sin dejar de contaros lo importante, y después, cuando terminemos, pues podemos hacer una pequeña ronda de preguntas y después podemos profundizar en los aspectos que consideréis, ¿eh? A ver. Estoy compartiendo la pantalla. Espero que me confirméis si lo estáis viendo. Sí, lo vemos perfectamente. Muy bien, pues nada, a pesar del nombre un poquito complejo, probablemente se está trabajando ahora ya en la sociedad pues para buscar un nombre, digamos, un poco más comercial. No obstante, este es el nombre con el que se ha constituido la sociedad. En esta presentación, como digo, quiero ser bastante breve, pero explicando los aspectos clave de qué es esto, por qué, para quién se ha constituido, cómo se va a trabajar y dónde os podéis poner en contacto si os interesa participar y cuándo, ¿no? Como ya ha introducido Olga, esta sociedad, pues de alguna manera, con el objetivo de que se viera que era un proyecto, digamos, serio, con un recorrido posterior, etcétera, se llegó a la Constitución el día 28 de abril, pero con la intención de que se pudieran incorporar en un próximo plazo de tiempo pues, más socios y más capital, ¿no? Se formó con 14 socios, impulsado por los dos parques científicos de la provincia, el parque de la UMH y el nuestro propio, con algunos inversores con los que ya veníamos trabajando en anteriores proyectos, poniendo en contacto proyectos y potenciales inversores. En un proyecto anterior que teníamos, que recordaréis algunos, que se llamaba CINDES, pues esto ha sido un poco la derivación de CINDES de una forma que se estructure en un grupo de inversión y fondo, no fondo, sino capital asignado para apoyar proyectos innovadores, especialmente de nuestra provincia, pero bueno, ahora os contaré, se va a ampliar un poco este foco geográfico, ¿no?
¿Cómo se ha formado? Pues el apoyo de estos inversores con los que veníamos trabajando, profesionales, como digo, pues nos ha ayudado también a configurar una sociedad limitada que actualmente tiene el domicilio social en el Parque Científico de la Universidad de Miguel Hernández, en Elche, y también ellos van a ser ahora mismo los encargados de llevar a cabo la función de Secretaría Técnica y lo que es la gestión interna de la sociedad. Se ha formado con 3 órganos de gestión, que serían el Consejo de Administración, el Comité de Inversiones y la Junta General de Socios. Como sabéis, en una sociedad normal, bueno, esta también es normal, pero en este caso tiene una particularidad, y es que el Consejo de Administración normalmente es el que se encarga de tomar decisiones estratégicas sobre la inversión, etcétera, ¿no? Pero en este caso se ha delegado toda la decisión final en la Junta General de Socios, y la figura del Comité de Inversiones es digamos, el órgano más técnico, en el que hay 7 miembros aprobados en Junta General, que son expertos inversores, además del espacio que tenemos la Fundación Miguel Hernández y nosotros mismos, ¿no? Este comité de inversiones lo que va a hacer es evaluar previamente el cribado de proyectos que pueden llegar como potencialmente interesantes antes de pasar al Consejo de Administración, y después, como digo, todo es aprobado en Junta General de Socios con una mayoría reforzada de más del 66%. Aquí abajo veis la figura del lead investor o el inversor líder, que es una persona designada por el propio comité de inversiones para hacer el seguimiento y el acompañamiento de la startup o spin-off en la que se va a invertir, y puede ser en algunos casos más necesario que en otros, pues en función también de la madurez del equipo que presenta la startup o la spin-off, etcétera, ¿no? Y también, pues a veces puede ser interesante por el tema de que tenga una especialidad concreta en el sector en concreto en el que va a trabajar la spin-off, ¿no? Aquí os voy a contar muy rápidamente que para que este vehículo esté profesionalizado, efectivamente pues se ha considerado una pequeña compensación en cuanto a dietas si son necesarios, excepto nosotros, por ejemplo, porque obviamente somos una fundación sin ánimo de lucro, y para simplemente el lead investor sí que puede tener una parte de una compensación económica pues por el tiempo dedicado, etcétera, y solo en el caso de que haya un éxito positivo. Esto está pactado en el pacto de socios y etcétera, ¿no? Bueno, ya Olga ha dado las pinceladas y todos estamos aquí muy en el ámbito del crecimiento de las empresas innovadoras y de hacer potenciar desde nuestro ecosistema la innovación continua, empresas de base tecnológica, etcétera, que como comentaba Olga, pues lo que hemos visto es que la mayoría de las dificultades de las empresas son precisamente los primeros pasos, ¿no? Porque a pesar de que los socios implicados, por supuesto, hacen aportación de capital, pues a veces no es suficiente para consolidar los primeros pasos y tampoco hay quizá una financiación tradicional fácil o accesible, ¿no? Bueno, creo que no es necesario extenderme en este aspecto porque muchos de vosotros habéis pasado por ahí, incluso algunos estáis todavía en esta fase, ¿no? Por otra parte, claro, decimos que es más que dinero, es esa posibilidad de agregar valor, ¿no? Con esta sensibilidad que tenemos desde el Parque Científico y vosotros como parte de la universidad y parte del ecosistema que estamos generando desde el Parque Científico, las sinergias entre empresas, etcétera, ¿por qué no también hacer un proceso de coinversión, ¿no? Lo estamos haciendo con
con profesionales, ¿no? Como digo, estos inversores que con los que ya veníamos trabajando, y estamos dando paso a apertura a este proyecto, por supuesto, a otros inversores que quieran participar, porque la idea es que no queden esos 87.500 euros con los que se constituyó la empresa, como decía, ¿no? Participar en este tipo de iniciativas también puede suponer un aprendizaje y crecimiento individual, vinculando con otras empresas y otras entidades innovadoras. Y para algunos de vosotros, incluso que sois investigadores o estáis trabajando en algunos campos concretos de tecnología, pues incluso puede ser una oportunidad para identificar qué tipo de tecnologías o hacer un poquito de scouting de qué cosas están generando en el mercado y en lo que los inversores profesionales están fijándose más, etcétera, ¿no? Personalmente o incluso a la empresa puede suponer una posibilidad de diversificar la cartera de inversión cuando son empresas, por ejemplo, pues más tradicionales, ubicadas en un sector tradicional, pueden estar apostando por este crecimiento innovador, apoyando el desarrollo de startups tecnológicas. Me he dejado para el final para recalcaros que efectivamente es una sociedad de inversión en la que, por supuesto, hay un riesgo elevado, digamos, en el sentido de que si invertimos bien, el equipo en los equipos en los que se invierte funciona muy bien, la sociedad, la startup o la spin-off se desarrolla muy bien, pues puede haber un éxito positivo muy grande. Es una inversión obviamente incierta, pero también obviamente se puede perder. Dejar claro que esto no es un fondo de inversión en el que, o como de la banca tradicional, o que tú puedes invertir y dentro de 2 semanas tienes algo y lo quieres sacar, pues no. En este caso hay que tener en cuenta que un horizonte temporal, pues digamos, más largo, ¿no? Con la intención de que, obviamente, de la mano de profesionales y demás, pues esperamos que se tomen buenas decisiones de inversión, como digo, inciertas. Entonces, estoy hablando todo el rato de que es un vehículo abierto. De momento está abierto a la participación de cualquier tipo de persona, entidad pública o privada, personas físicas y personas jurídicas. Y como comentaba Olga, ayer hicimos una presentación a la comunidad universitaria, porque lo que se ha acordado, puesto que es un vehículo lanzado por las fundaciones universitarias de la Universidad Miguel Hernández y de la UA, que la comunidad universitaria puede participar con un ticket mínimo más pequeño. Y de esa, la cosa es que, lo explico aquí un poquito rápido porque sé que hay algunos que pertenecéis también a la comunidad universitaria y quizá pues también os interesa entrar por ese lado en lugar de por la empresa, pues cada uno puede tomar su propia decisión en función de sus intereses y sus posibilidades, ¿no? El hecho de participar desde la comunidad universitaria tendría un ticket mínimo de 1.250 euros, pero tendríais que participar con una sindicación. La Fundación Parque Científico actuaría de síndico en el caso de que os interese. Empresarios y trabajadores, cualquier perfil, como digo, persona física o jurídica que quiera invertir, lo haría con un ticket mínimo de 2.500 euros si es externo a la comunidad universitaria. Esta es la figura de la sindicación, pues os lo explico rápido porque aquí entendemos que podríais participar mejor de forma independiente, o está abierto también a que pueda haber otros grupos sindicados, obviamente que no sean de la propia fundación, ¿no? Pero bueno, básicamente significa que un grupo de socios se reúnen en un contrato, firman un contrato privado por el cual, pues previo a las juntas de socios, se toman sus propias decisiones y el síndico vota en junta general, pues en nombre de todo el grupo. Obviamente es como decía, un contrato que incluso se eleva a público ante notario, y después el pacto de sindicación
las personas que están en el pacto de sindicación, independientemente de eso, también tienen que firmar el pacto de socios de la SL. ¿Vale? Entonces, pues volviendo un poco a lo que es la compañía, la empresa, cómo se ha formado con los objetivos y directrices de inversión, pues ya definidos, como digo, en junta, aprobados en junta y en el propio pacto de socios. Hay una limitación en los sectores en los que se va a invertir. Obviamente son los sectores que pueden ser contrarios a los propios fines y principios de las universidades, ¿no? Pues como pueden ser armas, pornografía, sectores que puedan generar ludopatía, prostitución, drogas, etcétera, obviamente. Esos están vetados y de hecho las fundaciones han marcado un derecho de voto sobre los sectores en los que se pueda o no invertir, ¿no? Mejor dicho, en los que no se puede invertir. El tipo de proyecto en el que se va a invertir no está definido, por tanto, por el sector, exceptuando estos, y tampoco por el ámbito geográfico, ¿no? A pesar de que obviamente lo que nos interesa o nos mueve es invertir aquí por la terreta y de hecho la idea inicial era circunscribirnos al ámbito geográfico de la provincia, pero habiendo que hay ya inversores que provienen de la provincia de Murcia, por ejemplo, y el equipo de inversores o del comité de inversiones tiene contactos externos en otros ámbitos y también puede ser interesante el hecho de invertir en otros proyectos que puedan incluso ser complementarios, sinérgicos, etcétera, o ampliar miras y por tanto, bueno, pues el primer foco se pone en la provincia, lógicamente, pero con posibilidad de fijarnos en otro tipo de proyectos que nos puedan venir de la Unión Europea, por ejemplo, ¿no? La intención es apoyar equipos de personas que, por supuesto, tengan una buena idea, un proyecto, digamos, sólido, una idea sólida y que, por supuesto, tengan una dedicación completa o al menos al 50% y con perfiles, obviamente, un perfil técnico que sea el que sepa de la tecnología en la que se está trabajando y también que tengan un apoyo, pues, digamos, con un perfil de negocio, ¿no? Que pueda ayudar al desarrollo. Esto que sería un poquito pues lo mínimo para poner en marcha una spin-off o una startup, ¿no? En cuanto a la aportación, pues lo que se pretende es que no sea una ronda para apoyar deuda, sino para apoyar nuevos proyectos de la propia startup o spin-off, ¿no? Y en cuanto a los TRLs, pues la idea es, como decíamos, que sea enfocado a una fase pre-semilla o semilla y por lo menos tengan un TRL aproximado de 4, es decir, que ya tengan una validación de la idea o de componentes a nivel de laboratorio o validación de la idea. Obviamente esto es lo que también comporta más riesgo, ¿no? Si fuéramos a un TRL 8 o 9, pues obviamente tendríamos más posibilidades de éxito, pero tampoco estaríamos cumpliendo con el objetivo inicial, que es el de apoyar en las primeras fases, que como decíamos es el que vemos que tienen más necesidades o más dificultades de acceder a otros tipos de financiación. En cuanto a esto, ¿cómo lo vamos a hacer? ¿No? Pues la idea es que puedan llegarnos aproximadamente, pues no sé, entre 20 y 30 proyectos al año, pues que puedan venir de otros ecosistemas también de fuera de la UA, por supuesto de la UA y de fuera de la UA, como decimos, por eso es interesante que generemos este ecosistema, digamos, más amplio, ¿no? Que nos puedan llegar proyectos de distintos ámbitos. La idea es que puedan llegar, por ejemplo, como digo, una treintena de proyectos al año y se vayan clasificando y evaluando por parte del comité de inversores y
que se pueda invertir pues más o menos entre 15 y 20.000 euros, o sea que tampoco son, digamos, apoyos millonarios, pero con la intención de que también tengamos una cartera un poquito diversificada y por otra parte podamos apoyar a más empresas o más spin-off, ¿no? El objetivo sería que en 5 años hubiéramos llegado a 10, 12 proyectos invertidos. El tipo de proyecto estando en una fase semilla, normalmente va a tener una valoración previa a la inversión, es decir, en pre-money, pues aproximadamente a lo mejor de 1 millón, 1,5 millones, 2 millones. Y la intención, como decía, es invertir en varios proyectos a la vez, excepcionalmente si algún proyecto está más maduro o se ve que te puede resultar de interés, pues se podría invertir a lo mejor hasta 50.000 euros, ¿no? Obviamente estos proyectos necesitarán probablemente más inversores y eso no quita que personas que están formando parte de esta sociedad puedan a su vez participar como socios en las startups o spin-off en las que estamos invirtiendo, ¿no? Entonces, también eso significa que otros proyectos, incluso que puedan estar descartados en esta evaluación por nuestra parte, pueden ser vistos igualmente por los inversores que están en esta sociedad y de alguna manera pueden también tener otras opciones fuera de C1, ¿no? En los proyectos en los que se invierta, por supuesto, se va a hacer un seguimiento trimestral y anual de la evolución y, por supuesto, contando con aquella figura que os he comentado al principio, que sería el lead investor o el inversor líder en ese proyecto, que sería el encargado de hacer este seguimiento. Otros aspectos que pueden ser importantes comentar, aunque algunos ya los he dicho, pero también conviene resaltar, es que esto es una SL permanente con una gestión profesional. Lo comento porque hay algunas personas que nos han preguntado, ¿se va a hacer este vehículo para cada vez que se invierta en una startup? No, en realidad es una SL con esa vocación permanente y se unifica en un único vehículo a todos los potenciales inversores. Y la forma de trabajar es con aumentos de capital cada vez anuales, ¿no? En lugar de cada vez una SL, pues es con ampliaciones de capital. Se ha hecho extensivo, como he comentado, a la comunidad universitaria y se pretende que sea un vehículo de coinversión, es decir, que no haya tampoco una representatividad demasiado elevada por parte de un único socio y por ese motivo se ha limitado, igual que por la parte inferior se limita el ticket mínimo a 2.500 euros, por arriba hay una limitación al 20% del capital social. O sea, ningún socio puede tener más del 20% del capital social o de la ampliación de capital en su caso, ¿no? Y como decía, pues el derecho de veto de las fundaciones UMH y PCA en cuanto a las actividades que puedan generar alarma social o sean contrarias a sus principios. Como os he comentado, la idea es ir haciendo ampliaciones de capital en los próximos años. Entonces, también, como veis, decía, es un tipo de vehículo de coinversión en el que estamos dando estamos dando entrada a inversores pequeños, con tickets, como digo, de 1.250 euros para la comunidad universitaria y de 2.500 para socios externos a la comunidad universitaria, pero también hay algunos otros inversores que están invirtiendo, por ejemplo, entre 10 y 15.000 euros, porque tampoco se podía superar este 20% que os comentaba del capital social, ¿no? El 28 de abril, como os he comentado, se constituyó la sociedad con 14 socios y 87.500 euros, pero el objetivo inicial es de 135.000 euros. Por ese motivo es el que ahora haya abierto un periodo en el que se puede entrar a valor nominal, es decir, sin ningún tipo de prima. Las siguientes próximas o siguientes ampliaciones de capital, obviamente la sociedad ya habrá tenido un recorrido y, pues como todas, pues podría tener una valoración diferente, ¿no? Entonces, este es el motivo por el que os estamos invitando a participar en este vehículo en este momento, con el objetivo de empezar a trabajar con un capital
pues un poquito más consistente que no los 87.500 euros, porque si no, pues rápidamente en 2 proyectos en medio año estaríamos cerrando posibilidades a otros proyectos, ¿no? Como decía, cada año la teoría es que pueda haber una ampliación de capital de al menos 135.000 euros, más o menos, para que en 4 o 5 años podamos haber invertido, en 4 años hayamos podido invertir 500.000 euros en esos 10 proyectos, más o menos, ¿no? Esa es la previsión, digamos, inicial y el funcionamiento que se ha pretendido. Entonces, como os comentaba, ahora mismo estamos en este momento de difundir la existencia del vehículo y la posibilidad de entrar en él para hacer la ampliación de capital antes de agosto, porque como sabéis agosto es inhábil, entonces la teoría es que haríamos la teoría, el objetivo es en julio hacer la ampliación de capital y por eso estábamos dando de plazo hasta el 30 de junio. Para a partir de septiembre, digamos, ya hacer análisis de oportunidades de inversión. En este caso, comentaros que como decía, esto proviene de proyectos anteriores en los que estábamos trabajando con proyectos potencialmente invertibles por parte de algunos inversores que están participando ya en este vehículo de inversión. Ya se está trabajando con aquellos proyectos que se analizaron el año pasado y que pudieron ser susceptibles de invertir. Es decir, que a partir de septiembre serían otros nuevos proyectos. En vuestra doble condición de posibles socios y creadores de spin-off o startups, también contar con que podáis presentar vuestro proyecto en caso de que estéis necesitando o dando entrada a posibles inversores en vuestro proyecto. Para terminar, bueno, básicamente recordaros un poquito el calendario de eventos que tenemos en marcha, ¿no? O sea, o que debemos de cerrar. Como decía, hoy es la presentación entre ayer y hoy hemos hecho estas presentaciones a la comunidad universitaria y a vosotros para hacer ahora una recogida de expresión de interés. De manera que en paralelo estamos redactando el pacto de sindicación para los que vayan a ir sindicados con la universidad y por otra parte, pues los que directamente os podáis adherir al pacto de socios con vuestra participación privada, pues ahora haremos también esta recogida de expresión de interés a través de un formulario que os mandaremos después y la formalización de la ampliación de capital, como decía, está prevista para mitad de julio. Entre tanto, cuando manifestéis vuestro interés, pues por supuesto os mandaremos los documentos que corresponden al pacto de socios, a los estatutos de la sociedad, etcétera, y la cuenta bancaria donde podéis hacer vuestro ingreso, lógicamente, ¿no? Pues nada, básicamente esto es lo que os quería contar y para hacer un resumen rápido de los aspectos que habéis comentado, pues que la ampliación, como digo, es en julio, así que tenéis 3 o 4 semanas para poder pensaros un poco vuestra participación. Si tenéis intención de participar, nos rellenáis el documento el formulario de manifestación de interés, en la que hacemos la recogida de datos, obviamente legales, etcétera, que se van a necesitar y que luego nosotros trasladaremos a la Secretaría Técnica para que ya os den, digamos, entrada y, bueno, os podemos compartir, obviamente, como digo, los estatutos y el pacto de socios para que lo podáis revisar internamente. Y después, pues, ya está, no tiene más, es participar en una SL como en cualquier otra, solo que el objetivo es invertir en otras empresas o startups y proyectos, obviamente, siempre con este foco innovador y con potencial de desarrollo y también cierta incertidumbre, ¿por qué no recordarlo, no? Así que nada, muchísimas gracias por vuestra atención. Os dejo aquí mi correo electrónico, que muchos ya lo tenéis, y también el del general del Parque Científico, que es parc@ua.es.
y el mío mar.cerveraua.es. Y para cualquier duda que tengáis, etcétera, ¿no? Y ya, como digo, pues os mandaremos el formulario de manifestación de interés, que tenéis pues unas semanitas para pensar si queréis participar. Voy a dejar de compartir la pantalla para si tenéis alguna pregunta específica o comentario que queráis hacer. Yo desde la agencia local y el ayuntamiento, pues, a ver, bueno, felicitaros por la iniciativa porque la verdad es que hace falta. Muchísimas gracias, Manuel. Un caballo de batalla complicado porque tenemos muy buenos proyectos, pero a veces carecen de financiación y, como has dicho, tampoco hace falta que sea una gran financiación, pero sí que una financiación inicial es muy importante en algunos proyectos. Desde la administración pública, bueno, no sé si hay aquí más conectados de otras administraciones públicas, tenemos un gran problema para ser partícipes del capital social SL, con lo cual nosotros no creo que podamos. De todas maneras, lo veremos bien con intervención, porque no es tanto problema de invertir un X capital de la agencia local, que a mí me gustaría y lo veo muy eficiente y conveniente. Otra cosa es que con intervención hemos topado. Ya, está claro. Hablar con el interventor y no creo que podamos. Otra cosa es que seamos como partners simplemente... Privados, lo podéis hacer privados. Tenéis opción, Manu. Bueno, privados sí, como privados invertir siempre está bien, eso sí. Pero hablo como agencia, ¿no? Como entidad pública. Pero también en la parte que nos interesa, de que sabéis que manejamos muchos proyectos de toda índole, desde los más diversos programas que llevamos, sí que nos interesa también porque pensamos que os vamos a poder aportar algún proyecto viable, interesante, con todas las características que la propia sociedad, que ahora no me acuerdo el nombre, ¿cómo se llama? No me extraña por eso. Vaya marcando como requisitos prioritarios para poder optar a esta financiación. Estoy seguro que algún proyecto interesante vamos a poderos aportar. Y lo otro lo estudiaremos, además de que os vamos a pedir una presentación para todos nuestros técnicos de la agencia local y otros del ámbito municipal que puedan estar interesados de otras áreas, para que también lo presentéis en una pequeña charla como esta, presentéis todas las características. Perfecto, muy bien, pues muchísimas gracias. Por supuesto, los proyectos, como decía, son bienvenidos de cualquier ecosistema. Todos aquí estamos para analizar esos proyectos y, en el fondo, pues la intención es acompañar a aquellos que tengan más potencial de crecimiento y desarrollo, ¿no? Desde nuestra humilde... digo nuestra porque obviamente participamos en el comité de inversores, ¿no? Pero nos vamos a dejar asesorar por los inversores profesionales, ¿no? Algunos que ya tienen pues experiencia previa y tienen... de hecho, también nos va a servir, como decía en alguna diapositiva, un poco de aprendizaje a todos los que nos incorporemos en este tipo de vehículos, a aprender también, digamos, los tipos de factores, ¿no? En los que se fijan más los inversores profesionales, ¿no? Y de alguna forma pues todo retroalimenta luego la posibilidad de formación de luego los otros proyectos que tenemos alrededor, ¿no? Muy bien, pues muchísimas gracias, Manuel, y la presentación cuando quieras, por supuesto. Yago estaba preguntando por el chat, no sé si quieres, Yago, no somos muchos, participar y preguntar de viva voz. Yago, ¿está? ¿No está? Bueno, la leo yo porque pregunta por si puedes volver a explicarlo. Pregunta Yago en qué se diferencia, además del ticket mínimo, el entrar como sindicado o no. ¿Y cuál es el tiempo estimado del inicio del retorno? A ver, el tiempo estimado del inicio del retorno es totalmente incierto. Dependerá del tipo de proyecto en el que nos metamos y, bueno, en función de las decisiones que se vayan tomando en
como digo, en el comité de inversión, y luego el seguimiento trimestral, etcétera, que se vaya haciendo, pues en función de cómo se vaya viendo que va el proyecto, pues se puede proponer volver a invertir o se puede proponer salir en un periodo X. Tú sabes que puede haber un ticket multiplicado por 6, que sería lo ideal, ¿no? Pero a lo mejor también se pierde, no se sabe. Eso es un tiempo, de momento no se sabe. Lo que significa, la diferencia de ir en el ticket mínimo y entrar como sindicado o no, pues básicamente era una forma de facilitar a la comunidad universitaria, que muchos podrían ser inversores, digamos, muy minoritarios, pues por facilitar de alguna manera que el ticket mínimo sea de 1.250 euros, como he dicho, en lugar de 2.500, pues para facilitar la entrada a más personas y dar la oportunidad de participar en este vehículo que en el fondo está promovido por la fundación y apoyado por la propia universidad, ¿no? Pues dar la opción a entrada de más personas con este ticket menor de 1.250, que es, en teoría, entendemos que más asequible para más número de personas y de alguna manera, la sindicación pues básicamente es porque es necesario que el ticket mínimo, que es el que está aprobado en Pacto de Socios, sea de 2.500 euros. La única forma de poder entrar con 1.250 es de forma sindicada, ¿no? El hecho de ir de forma sindicada también facilita, por una parte, al inversor que está menos acostumbrado o que incluso puede tener menos tiempo para participar en las juntas, etcétera, ¿no? Pues se le evita tener que participar porque el síndico participa en representación de todas las personas que están en ese grupo sindicado. Y por otra parte, a la propia SL también se le facilita la gestión, ¿no? Porque en lugar de ir 200 personas a la Junta General de Socios, pues iría una persona en representación de esas 200, ¿no? Bueno, 200, ojalá tengamos 200 personas, ¿no? No sé si te he respondido a la pregunta. Y el nombre, el Shuttle Funding, esto C1 proviene, como te he comentado, del proyecto anterior que se llamaba CINDES, en el que solo era una plataforma en la que presentábamos proyectos a potenciales inversores, y de ahí pues ha quedado este nombre pues como inicial para la constitución de la sociedad. Pero ya te digo que se está trabajando ahora, antes de sacarlo a la luz para empezar a evaluar proyectos y demás, se está trabajando en un nombre pues más facilito, ¿no? Por favor. Creo que Juan quería decir algo. Sí, buenos días. Muchas gracias, Mar, Héctor. Una duda, ¿con qué estructura de costes generales y de personal nace la sociedad? ¿O eso no lo vais a poder decir después? Sí, sí. A ver, hay de la ampliación, o sea, del capital aportado, se ha dejado como 30.000 euros o así, digamos, en hucha para posibles gastos, ¿no? La Fundación Parque Científico es la que ha asumido la función de secretaría técnica y en teoría lo hacen sin coste, con aportación propia de personal. Ten en cuenta que las fundaciones, la Fundación UMH y la Fundación Parque Científico de Alicante, hemos entrado con un ticket mínimo de 2.500 euros. Lo que vamos a aportar más a la sociedad es el deep flow de proyectos, o sea, generar que haya o participar en esa búsqueda y scouting de proyectos potencialmente invertibles, que como digo, nosotros aportaremos los de la universidad, los que puedan venir de Impulsa, los que vengan de ecosistemas cercanos, y básicamente ese coste lo va a asumir, el coste de la secretaría lo va a asumir la fundación, ¿no? Puede haber una parte de ese capital, digamos, pues destinado a costes de gestión, de notario, etcétera, ¿no? También, por ejemplo, hablando del notario, un tema que no he contado. Bueno, perdona, no sé si te he contestado a la pregunta. Sí, perfectamente. Gracias. Comentando lo del tema del notario, también si de aquí, de esta reunión, surge un grupo de X personas o empresas que estéis interesados en participar,
lo que podemos hacer es facilitar también la cuestión y a lo mejor en lugar de que cada uno vaya al notario por su cuenta, pues igual podemos hablar con el notario para que venga un día al parque científico y ahí hace cada uno la adhesión al parque de socios de forma práctica, ¿no? Pero bueno, son ese tipo de cosas que podemos también facilitar, ¿no? Como digo, desde el PCA. ¿Alguna pregunta más o comentario? ¿Qué os parece la idea? Dime, Raúl. Que te veo sonreír. No, a ver, como idea, muy buenos días. Como idea me parece magnífica. Es decir, al final volvemos a lo mismo, a una gran teoría, saber que hay que empujar, como decía, saber que hay proyectos súper interesantes, los que necesitan esa parte inicial, que parece a veces que hablamos de muy poquito, pero se encuentran con muchísimos problemas y a veces el proyecto hace que ese inicio tire para adelante o no. Y la verdad que teniendo más o menos recorrido el proyecto o la idea después, sí que es verdad que en ese primer momento necesita de ese empujón y creo que la semilla mixta privada-pública, si realmente funciona, es decir, si realmente con esas bases, ese consejo de administración y tal, creo que es ideal, porque creo que de alguna manera es un binomio, creo, perfecto, ¿vale? Y que de alguna manera, insisto, si la teoría me parece magnífica la idea y creo que trabajar entre todos un poquito puede ser un proyecto muy bueno, además pueden salir cosas interesantes. Perfecto, pues nada, esperamos. Sí, la idea es esa, precisamente, que el capital público a veces es complicado y, como comentaba también Manu desde la agencia del ayuntamiento, es difícil a veces poder justificar o cómo se puede destinar dinero público a este tipo de cosas, y etcétera, ¿no? Pero precisamente la vocación de este vehículo es aglutinar ese capital privado en un único vehículo de inversión, ¿no? Con objetivos comunes y, como digo, nuestra aportación por ahora es pequeña y hay otros inversores que han podido invertir pues 3 veces más que nosotros, ¿no? Y eso es lo que es interesante, que podamos atraer ese capital privado o de inversores privados. Bueno, pues si no hay ninguna pregunta más, ningún comentario más adicional. Por otra parte, los que estáis aquí, que también tenéis, como decía, vuestro proyecto empresarial en fase de crecimiento, pues recordar que tenemos esta herramienta también, el proyecto en el que podéis, o sea, en el que podéis presentar vuestro proyecto para ser evaluado, por supuesto. Bueno, pues si no hay ninguna pregunta más, yo creo que hemos cumplido bien con el tiempo, estaba previsto 1 hora. Os mandará ahora Mar la presentación y el enlace al formulario ahora en un rato de la expresión de interés para si queréis participar y bueno, aquí estamos a vuestra disposición para cualquier duda o cuestión que queráis plantear. Muchas gracias por asistir a todos y que paséis buen fin de semana. Hasta luego. Igualmente. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Hasta luego. Hasta luego, buen día. Malena Vidal había levantado la mano, no la hemos visto, la acabo de ver ahora. Bueno, pues nada, vamos a cerrar. Muy bien. A ver, Sora. Muy bien, Mar.